Ok, chicos, nuestro tema para hoy se titula Movimiento Circular Uniforme. Ok, ya nosotros en las aulas hemos visto MRU, hemos visto MRV, hemos visto caída libre y hemos visto el movimiento compuesto o el movimiento parabólico. Pero no son todos los movimientos que a veces demanda el entorno preuniversitario. Hay un movimiento que se llama el movimiento circular uniforme, que poco a poco lo vamos a ir describiendo las características que tiene este tipo de movimiento. Miren, vamos con una ligera introducción, ¿no? Acá he anotado, en la naturaleza, los diversos movimientos son por lo general curvilíneos. O sea, cuando ya vamos a los casos cotidianos, a los casos de la vida real, vamos a ver que son pocos los movimientos que son, por así decirlo, los rectilíneos como el MRU, el MRV, la caída libre. La gran mayoría de los movimientos tienen tendencia a una trayectoria curvilínea y es por los factores externos que influyen en los movimientos, ¿no? Y en particular, vamos a tener a los movimientos circunferenciales. Esto es cuando un cuerpo, un móvil, describe una circunferencia o un arco de circunferencia. Y situaciones, hay muchas, muchas, muchas para mencionar. Yo acá he anotado las hélices de un helicóptero, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la imagen de un helicóptero. Cuando las hélices dan vuelta, nosotros podríamos notar el movimiento circunferencial. Bueno, de repente esto de acá es tecnología antigua para ustedes, pero antes la música, las películas, nosotros las veíamos utilizando estos discos, ¿no? Antes eran los discos compactos, luego pasaron por el DVD que tuvo una vida corta. Hoy por hoy tenemos los Blu-ray, pero ya todo ha sido reemplazado ya por el streaming, ¿no? Que es todo con internet. Pero estos discos cuando eran insertados dentro de un aparato reproductor, ¿no? Llámese un Discman, un compact disc, un DVD o un reproductor de Blu-ray, estos discos giraban, ¿ya? Y describían el movimiento circunferencial. En la rueda de la fortuna es una especie de juego, ¿no? Es una especie de juego. No sé si acá de repente en la ciudad hemos visto donde están los juegos mecánicos, algo parecido, con menos tamaño, pero con esas características. Entonces, cuando ese juego se pone en funcionamiento, la trayectoria que describe es circunferencial, ¿no? Los engranajes, no solamente de un motor, pueden ser los engranajes de un reloj, los engranajes de un dispositivo electrónico, ¿no? O de un dispositivo mecánico, pueden tener este tipo de movimiento, el movimiento circunferencial. Ahora, hay que aprender a diferenciar qué cosa es un movimiento rotacional y qué cosa es un movimiento circunferencial. En el movimiento rotacional, los cuerpos van a dar vueltas alrededor de un eje, ¿ya? Que puede ser un eje visible o puede ser un eje imaginario, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un trompo, ¿no? Que gira alrededor de un eje imaginario. Los engranajes que giran alrededor de un eje que está acá claramente representado por un centro, ¿no? Nuestro planeta, la Tierra, también gira o rota alrededor de un eje imaginario que nos une el polo norte y el polo sur, ¿no? Y el movimiento circunferencial que viene a ser es el movimiento que va a experimentar un punto de un cuerpo o una partícula.
Y este punto, al moverse alrededor de un eje, va a describir la trayectoria circunferencial. Por ejemplo, esta bolita de color azul, cuando se mueve alrededor de este eje, va a describir o una circunferencia o un arco de circunferencia. Los satélites de nuestro planeta, los satélites de la Tierra, ¿no? La mayoría ahora son artificiales. Hay un montón de satélites que están orbitando la Tierra. Estos describen órbitas circunferenciales alrededor de nuestro planeta. ¿Ok? Y ahora, antes de pasar con fórmulas, con propiedades, nosotros debemos conocer qué elementos vamos a encontrar en un movimiento circunferencial, ¿ya? Entonces, acá he puesto, consideremos un punto A sobre una rueda que rota alrededor de un punto C que pasa por su centro. Y acá está la imagen, ¿no? El punto A va a girar alrededor de este centro. ¿Ya? Entonces, a la distancia entre el centro y el punto A o el objeto A se le va a llamar el radio de giro, ¿ya? Radio de giro, o también si el movimiento no me describe una circunferencia completa, sino un arco nada más, se le va a llamar el radio de curvatura. Este radio tiene que estar en unidades de longitud, por lo tanto, el sistema internacional dice que la unidad de longitud va a ser el metro. ¿Qué otro elemento vamos a encontrar? El ángulo que va a barrer el móvil cuando describe la trayectoria circunferencial. Entonces, miren, si un móvil va desde una posición a otra, ¿no? Lo que va a barrer es dos cosas. Va a recorrer un arco de circunferencia, ¿ya? Va a recorrer un arco de circunferencia y a su vez va a recorrer o va a hacer el barrido de un ángulo. Y me imagino que esto ya estamos en semana 3. Esto lo han visto en el curso de trigonometría. ¿Cómo se relaciona estas tres cositas? La longitud de arco, el ángulo y el radio. A ver, ¿alguien lo podría mencionar, por favor? ¿Cómo se relacionarían longitud de arco, ángulo y el radio? ¿Qué dicen, chicos? A ver, por acá hay un valiente que ha... Correcto. La longitud de arco, muy bien, Jeremy. La longitud de arco es igual a ¿qué? Es igual al ángulo multiplicado por el radio. Pero cuidadito, cuidadito, este ángulo tiene que estar en radianes. Y eso hay que respetarlo, por así decirlo. Y esa fórmula que su compañero acaba de mencionarlo por el chat es la que vamos a utilizar acá. El recorrido, ¿ya? Es la longitud de arco, ¿ya? Y al ser una longitud, se mide en metros, ¿ya? Y la fórmula, ¿ya? La fórmula es longitud de arco es igual al ángulo por el radio, ¿ya? Ángulo por el radio. Continuamos, chicos. Ahora, al haber un movimiento circunferencial, vamos a tener velocidades. La gran diferencia con los movimientos que nosotros ya hemos visto en las clases anteriores era que todas esas velocidades eran en uno de los ejes. Pero acá vamos a tener dos tipos de velocidades. Una velocidad tangencial, que se conoce con el nombre de velocidad lineal, y esa velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria circunferencial. Entonces acá, este vector de color azul, no sé si está tan claro que digamos, esto me representa a la velocidad tangencial. ¿Qué quiere decir? Que mientras un móvil se mueva en la trayectoria circular, la velocidad siempre va a ser tangente
a la circunferencia. ¿Ya? Eso quiere decir que, ok, voy a ver si, pero oye, en sala de espera ya no hay nadie. No hay nadie en sala de espera como para decir, no hay nadie en sala de espera, chicos. Ya. Esta velocidad va a cambiar de dirección continuamente, ¿ya? En esta posición puede estar apuntando así, tangencialmente, pero si lo pusiera acá, donde estoy marcando con el puntero del mouse, la velocidad sería hacia abajo, pero siempre, siempre tangente a la circunferencia, ¿ok? Y al módulo o al valor numérico de esta velocidad se le va a llamar también rapidez tangencial. Ahora, esta velocidad tangencial me indica con la rapidez con la cual se recorre el arco o la longitud de la circunferencia. Pero hay otro tipo de velocidad que se le llama la velocidad angular. Y esta velocidad angular, ¿qué me va a indicar? La rapidez con la cual se hace el barrido del ángulo. O sea, chicos, hay dos velocidades, una para representar longitudes de arco y otra velocidad para representar a los arcos, los ángulos, perdón, los ángulos que se van a generar cuando un móvil va cambiando de posición. ¿Ok? Eh, chicos, no tengo a nadie en sala de espera como para decir lo voy a hacer pasar o no. ¿Ya? O a ver, o de repente yo estoy confundido acá. No, no tengo a nadie en sala de espera. A ver, chicos, un momentito de repente acá. Participantes. No, hijos, si tuviera alguien en sala de espera me aparecería acá, pero no hay nadie en decir que el que tiene el enlace puede ingresar simplemente dando un clic, pero no es el caso. Ya, continuamos, hijos. La velocidad angular nos indica la rapidez con la cual se va a barrir o se va a barrer el ángulo, ¿ok? Entonces acá, así se representa la velocidad angular. Rapidez con la cual se barre un ángulo. Y esta, al ser una magnitud vectorial, siempre va a estar en el centro. Y su dirección, si va hacia arriba o hacia abajo, se lo calcula con la regla de la mano derecha. ¿Cómo así? Con la mano derecha hacemos esto. Con los cuatro dedos, que no sean el pulgar, nosotros simulamos el movimiento de rotación, ya, de la trayectoria circular. Y hacia donde apunta nuestro dedo pulgar, hacia ahí va a ser la dirección de la velocidad angular. ¿Ok? Repito, acá creo que la imagen es más que suficiente. Con los cuatro dedos, ¿no? Nosotros tratamos de imitar el movimiento, ¿ya? El movimiento de el disco o del objeto que está realizando el movimiento circunferencial. Y hacia dónde apunta nuestro pulgar, hacia ahí iría dirigido la velocidad angular. Ahora, con esos conocimientos previos ya podemos definir lo que es un movimiento circunferencial uniforme. Dice, es aquel movimiento en donde la trayectoria es una circunferencia o un arco de circunferencia y en la cual la velocidad tangencial y en consecuencia la velocidad angular van a permanecer constantes.
Este movimiento circular se va a cumplir lo siguiente, así como en el MRU. En el MRU dijimos que en tiempos iguales un móvil recorre distancias iguales. Acá, ¿qué va a pasar? En intervalos de tiempos iguales, ¿ya? En tiempos iguales, mejor dicho, un móvil, un móvil va a recorrer la misma longitud de arco. Y si se tratara de ángulos, en tiempos iguales, un móvil va a hacer el barrido del mismo ángulo. Eso se va a cumplir. Y acá tenemos, miren, tiempos iguales, arcos iguales. Y acá se muestra la expresión para la velocidad tangencial. Velocidad tangencial es longitud de arco entre el tiempo. ¿Ya? Longitud de arco entre el tiempo. Y la unidad en la que se mide la velocidad tangencial es metro por segundo. ¿Ok? Ahora, del mismo modo, angularmente, en intervalos de tiempos iguales, ¿ya? Los ángulos barridos por el radio de giro van a ser iguales. Y acá hay una representación. Ya no me estoy refiriendo a la longitud de arco, sino a los ángulos. Tiempos iguales, ángulos iguales. Y acá, ¿cómo se calcula la velocidad angular? Simplemente para calcular la velocidad angular, ¿qué hacemos? Al ángulo lo dividimos entre el tiempo. Y la unidad que vamos a tener es radianes sobre segundo. No olvidemos que el ángulo se tiene que medir en radianes. Si por ahí nos tocara el ángulo en sexagesimales, que creo que es lo más común, habría que convertirlo a radianes. ¿Ok? Y creo que eso ya hicieron en trigonometría, ¿no? Cómo se pasa de sexagesimales a radianes con el factor de conversión. Pi radianes, que equivale a 180 grados. Ahora, ¿cómo me paso de lo tangencial a lo angular? Existe una relación entre estas dos velocidades. Y acá se lo va a mostrar, miren. Tenemos lo siguiente. Velocidad tangencial es longitud de arco sobre tiempo. Y la velocidad angular es el ángulo dividido entre el tiempo. ¿Ya? Pero hay que tener presente, chicos, que acá en un sector circular, la longitud de arco, ¿a qué es igual? Ángulo por el radio, ¿sí o no? Se cumple esto. Longitud de arco es igual al ángulo por el radio. Y si esto lo reemplazo acá, el S lo reemplazo, miren, ¿qué voy a tener? O, perdón, si a ambos lados de la igualdad lo divido entre el tiempo, ¿qué voy a tener? S sobre T. Y en el otro lado, tita sobre T. S sobre T, ¿qué es? Velocidad tangencial. Tita sobre T, ¿qué es? Velocidad angular. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la velocidad tangencial es igual al producto de la velocidad angular por el radio. Esta formulita, hijos, esto debería estar anotado. Lo deberían tener. ¿Ok? ¿Ya? Velocidad tangencial igual a la velocidad angular por el radio. ¿Ya? ¿Me confirman, por favor, si lo han tomado nota de esto? Un, un dedito nada más. Creo que pueden poner ese, no sé cómo llamarlo, emoji o algo así. Ya, por ahí hay uno que ya afirmó. Correcto, Fabiana. Ya, muy bien, perfecto. Ahora, otros elementos que vamos a notar en el movimiento circunferencial son el periodo y la frecuencia. ¿Ya? El periodo y la frecuencia.
¿Qué es el periodo? El periodo es el intervalo de tiempo que tiene que transcurrir para que un móvil dé un giro completo o una vuelta completa. ¿Ya? Entonces acá lo tengo, dice, es el tiempo que emplea una partícula, un móvil, en realizar una vuelta completa. ¿Ya? Giro completo, el tiempo se le llama periodo. ¿Ok? Y en la terminología que vamos a encontrar en los ejercicios, una vuelta se le conoce también como una revolución, un giro o un ciclo. ¿Ok? Ahora, el otro término, frecuencia. La frecuencia, al contrario, ¿qué es? El número de vueltas que va a dar un móvil por unidad de tiempo. ¿Ya? Número de vueltas por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, acá hay una expresión para la frecuencia. Número de vueltas dividido entre el tiempo empleado en dar esas vueltas. Y la unidad es el hertz o también 1/segundo. O acá lo ponen como segundo a la menos uno. Entonces, acá frecuencia y periodo son dos magnitudes que van a ser inversas. O sea, el periodo es la inversa de la frecuencia o viceversa. La frecuencia es la inversa del periodo. Y una cosita acá a tener muy en cuenta, cuando un móvil va a dar una vuelta, el ángulo de giro es 2 pi radianes. Y esto en trigonometría seguramente lo han visto. 2 pi radianes equivale a la vuelta o al giro completo. ¿Ya? Y el tiempo que emplea en una vuelta es exactamente igual al periodo. Entonces acá, esta formulita que aparece en la parte inferior, eso también, por favor, yo necesitaría que ustedes lo tengan anotado. Porque acá se pone la relación angular, ¿ya? La relación entre la velocidad angular con el periodo y la frecuencia. Recuerden que la velocidad angular es ángulo sobre el tiempo, pero si es una vuelta completa, el ángulo va a ser 2 pi y el tiempo va a ser el periodo. Pero les dije que el periodo era la inversa de la frecuencia, así que la velocidad angular es igual a 2 pi por la frecuencia. Por favor, hijos, esto también ténganlo anotado. Que ya falta poco también para ya culminar la teoría y dedicarnos a la resolución de algunos ejercicios. A ver, me van confirmando si van terminando también de hacer ese apunte. Muy bien, Fabiana. Jailit, Stephanie, Heiner, muy bien. Excelente. ¿Entró compa? Sí, ¿no? Ingresa un estudiante, pero se desaparece otro, ¿no? Entra uno, se van dos. Ya, chicos. Entonces, pasamos al siguiente punto. Sistemas de transmisión de movimiento, ¿ya? Porque muchas veces en movimiento circunferencial nos vamos a topar con situaciones donde discos, poleas, ¿no? Engranajes están unidos de distintas formas. Puede ser por contacto directo, pueden estar unidos mediante una faja, una correa de transmisión o pueden estar unidos mediante un eje. Y acá hay que analizar qué cosa se va a cumplir en cada uno de los casos. El primer caso, poleas o discos que están unidos mediante una correa y una faja o una faja. Acá tengo las dos poleas A y B.
Entonces, ¿qué va a pasar? Estos dos discos, al girar, van a, van a recorrer exactamente la misma longitud de arco, ¿ya? Porque si recorren distancias diferentes, ¿qué va a pasar? Esta faja se va a romper. Se va a trabar la faja y lo más probable es que se rompa, ¿ya? Entonces, para que puedan recorrer la misma longitud de arco, a ver, ¿quién va a dar más vueltas? ¿La rueda A o la rueda B? A ver, quisiera que me lo mencionen. ¿Quién daría más vueltas? ¿A o B? ¿Mm? ¿Qué dicen, chicos? Muy bien, Brian. Correcto. Lo que tú dices es correcto. ¿Alguien más? Muy bien, Stephanie. Correcto. La rueda B, chicos. ¿Ya? La rueda B daría más vueltas por tener un radio menor. Pero ambos están recorriendo la misma longitud de arco. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la velocidad tangencial de la rueda A va a ser igual a la velocidad tangencial de la rueda B y va a ser igual a la velocidad tangencial de la faja. Pero como sabemos que la velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio, entonces digo, velocidad angular de A por el radio de A va a ser igual a la velocidad angular de B por el radio de B. Entonces, cuando tenemos dos ruedas, dos discos, dos poleas, dos engranajes que están conectados mediante una correa, esta es la relación que se va a cumplir. El producto de la velocidad angular por el radio tiene que ser constante. El segundo caso, chicos, cuando tengo poleas, discos, engranajes que están en contacto directo, ¿ya? Acá también se va a dar el siguiente movimiento. Si uno de los discos gira en sentido horario, el otro va a tener que girar en sentido antihorario. ¿Ya? Y eso seguramente ustedes lo han visto en los rodillos de un motor, de un torno, ¿no? En el sistema interno de una impresora, de una fotocopiadora, ¿no? O máquinas en las cuales se tenga que hacer el jalado, ¿no? De un objeto. Al igual que en el caso anterior, acá se tiene que recorrer la misma longitud de arco. Porque si uno de estos dos discos girara más rápido que el otro, o sea, con mayor velocidad que el otro, este sistema colapsa, ¿ya? Entonces, la misma velocidad tangencial. Vamos a ver que B va a dar más vueltas que A, eso sí, obviamente, pero la rapidez va a ser la misma. Entonces, por lo tanto, acá vamos a tener que la velocidad tangencial de A tiene que ser igual a la velocidad tangencial de B. Y si nosotros tuviésemos datos sobre los radios, ¿qué se va a cumplir? Velocidad angular de A por el radio de A es igual a la velocidad angular de B por el radio de B. Exactamente lo mismo que en el caso número uno. Y el tercer y último caso es el caso de las poleas solidarias, que son poleas que son concéntricas o que están conectadas a un mismo eje. Acá sí, las velocidades tangenciales ya no van a ser iguales, chicos. ¿Ya? Lo que va a cumplirse acá es lo siguiente. Digamos, si B da dos vueltas, o sea, si el disco B da dos vueltas, entonces el disco A va a dar también dos vueltas en el mismo intervalo de tiempo. ¿Qué significa eso? Que las velocidades angulares, ¿ya? Que las velocidades angulares deben ser iguales. ¿Ya? Velocidad angular de A va a ser igual a la velocidad angular de B igual a W.
Pero si por ahí yo tuviera datos de velocidad tangencial o me pedirían la velocidad tangencial, ¿qué hago? Velocidad angular es velocidad tangencial entre el radio. Entonces, velocidad de A entre el radio de A es igual a la velocidad de B entre el radio de B. Esa sería la relación que se va a cumplir. Entonces, acá también, por favor, chicos, este es el último punto de la teoría previo al inicio de la resolución de ejercicios. Tomen nota, por favor, de esto, ¿ya? Y ya iniciamos la resolución. Confirman, por favor, cuando terminen. Ok, Stephanie. Muy bien, Fabiana. Muy bien, Cumpa. Ya, perfecto. Perfecto, hijos. Entonces, vamos ahora con la resolución de ejercicios. Yo he puesto acá algunos cuantos problemitas que nos van a servir como, digamos, como una forma de entender cómo es que se resuelven los casos de movimiento circunferencial. ¿Ya? A ver, acá el enunciado que tengo dice lo siguiente. Un ventilador tiene aspas de 20 centímetros, las cuales giran a razón de 900 RPMs. RPMs es revoluciones por minuto. Y una revolución es una vuelta. Y nos piden calcule la rapidez tangencial angular y la rapidez tangencial de un punto ubicado en el extremo del aspa. Ya, a ver, chicos. Entonces, acá voy a imaginar lo siguiente, que esto, si yo veo al ventilador de frente, voy a ver una circunferencia y que el centro de la circunferencia sea este puntito, ¿ya? El dato del enunciado me dice que el radio de esa circunferencia es de 20 centímetros. Lo ponemos. Este radio es 20 centímetros. ¿Ya? Y el extremo del aspa del ventilador, digamos que sea este punto. Y nos piden velocidad tangencial y la velocidad angular. ¿Ya? Vamos a suponer que las aspas del ventilador giran de manera antihorario. Entonces me piden esta velocidad tangencial y acá se va a hacer el barrido de un ángulo y vamos a tener la velocidad angular. Ahora, nos dicen que el disco gira a 900 RPM. Esa es una rapidez angular, solo que no está en las unidades que uno espera, pues, ¿no? Porque la velocidad angular debería estar en radianes por segundo. A ver, voy a subir un poquito arriba esto. Entonces, a esa rapidez vamos a convertirlas. 900 RPM, ¿qué significa? 900 vueltas, ¿ya? 900 vueltas. ¿En cuánto tiempo? En un minuto, ¿ya? 900 vueltas en un minuto. Y ahora vamos a hacer uso de los factores de conversión. En ángulo, ¿a cuánto equivale una vuelta? Una vuelta equivale a 2 pi radianes. Estaba en la teoría. 2 pi radianes, que es el equivalente a una, a una vuelta. Y ahora,
Otro factor de conversión. Un minuto, ¿a cuántos segundos equivale? Esto es súper fácil, ¿sí o no? Equivale a 60 segundos. Yo necesito pasarlo a radianes sobre segundo. Y miren, ¿qué va a pasar acá? Un poquito de magia. Vuelta con vuelta se va, minuto con minuto se va y nos va a quedar radianes sobre segundo. Entonces, si hacemos la operación, la velocidad angular va a ser 900 entre 60 es 15. Por 2pi, la rapidez angular será 30pi radianes por segundo. Y ya tengo la mitad de la respuesta. Si ustedes miran en la parte inferior, tenemos ya descartadas a la B, a la C y a la E, ¿no? Ahora, mucho cuidado acá. El radio está en centímetros, pero fíjense, la velocidad tangencial está en metros por segundo. Así que a estos 20 centímetros lo convertimos a metros. 20 centímetros es 0,2 metros. Y ahora, ¿cómo era la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular? Les dije que copiaran esa formulita. Velocidad tangencial era igual al producto de la velocidad angular por el radio. Entonces, la velocidad angular es 30pi y lo multiplicamos por el radio que es 0,2. Vamos a tener 30 por 0,2 es 6. Entonces, la velocidad tangencial va a ser 6pi metros por segundo. Y listo, chicos. Ejercicio desarrollado. ¿Cuál sería la alternativa acá? La alternativa sería la A. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? ¿Entendible este problemita? ¿Cómo se pasa de RPMs a rapidez angular? ¿O hay alguna complicación? Si no, díganlo por favor y vemos de repente otro problema parecido o se repite la explicación. ¿Se entiende, hijos? Pareciera que estoy hablando solo, ¿no? Ya, muchas gracias por acá. No, no, no estoy solo. Por acá hay quienes sí están prestando atención. Ya, muy bien, chicos. Entonces, pasamos a otro problemita. Ya, pasamos a otro ejercicio. Voy a borrar. Si gustan, hagan una captura. Al final yo les voy a enviar la presentación. Ya, pero la solución de repente no va a estar como parte de la presentación, va a estar como parte del video que estoy grabando. Ya. A ver, siguiente ejercicio. Dice, cuando una rueda gira realizando MCU, movimiento circular uniforme, todos los puntos que se encuentran a una misma distancia de su centro tienen igual rapidez lineal, o sea, la velocidad tangencial tiene que ser la misma. Si los puntos de la periferia de una rueda presentan rapidez constante de 6 metros por segundo, mientras que la rapidez de los puntos ubicados a 0,2 metros de la periferia es de 2 metros por segundo. Nos piden que determinemos el diámetro de la rueda. Ya, entonces voy a esquematizar esto, voy a representarlo. Voy a tener una rueda grande y aquí una rueda de menor tamaño. Y voy a moverlo para procurar que sea concéntrico. Ya, digamos ahí.
No hay necesidad de ser 100% exactos en este caso. Supongamos que este es el centro, ¿ok? Vamos a tener que el radio de la rueda mayor que sea R. Esta va a ser nuestra incógnita, la incógnita, chicos, porque nos piden el diámetro. Si yo tengo el radio, lo duplico y ya tengo la respuesta. Pero lo que nos dice el enunciado es que vamos a tener otro punto que está a 0,2 metros, ¿ya? A 0,2 metros de la periferia. O sea, así. Esta distancia va a ser de 0,2 metros. Eso quiere decir que el radio de la circunferencia más pequeña, ¿cuánto sería, chicos? Debería ser R menos 0,2. R menos 0,2. Y ahora lo que nos dice el enunciado. Cuando tenemos puntos que están en la periferia, esos puntos en la periferia, ¿qué van a tener? Van a tener una rapidez constante de 6 metros por segundo. O sea, la velocidad tangencial aquí va a ser 6 metros por segundo. Y los puntos que están ubicados a 0,2 metros de la periferia, o sea, por acá, esos puntos que van a tener una rapidez de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Pero fíjense, chicos, esas dos circunferencias son concéntricas, ¿ya? Las dos circunferencias, las dos circunferencias son concéntricas. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Si son concéntricas, se va a cumplir que ambas van a barrer el mismo ángulo. Eso quiere decir que la velocidad angular de una, voy a llamarlo a esta A y a la otra voy a llamarlo B, velocidad angular de A tiene que ser igual a la velocidad angular de B. Por acá alguien creo que ya lo... Exacto, muy bien, compa. ¿Ya? Entonces, ¿y la velocidad angular de A qué es? Velocidad tangencial entre el radio de A. Y la velocidad angular de B será velocidad tangencial de B entre el radio de B. Y reemplazamos, chicos. De A, su velocidad tangencial es 6 y su radio es R. De B, su velocidad tangencial es 2 y su radio es R menos 0,2. ¿Podemos simplificar? Sí, podemos sacar mitad 3, mitad 1 y hacemos el producto en aspa. Este 3 multiplica a R menos 0,2 y vamos a tener 3R menos 0,6 es igual a 2R. Entonces el 2R pasa a restarse y el 0,6 pasa con signo cambiado. Por lo tanto, R, ¿ya? R es 0,6 metros. Pero hay un problemita acá, ¿ya? Hay un problemita que la pregunta dice diámetro, ¿sí o no? Y no hay clave. Ya suele pasar esto, ¿ya? Suele pasar, no es la primera vez. Lo que nos piden, lo que nos piden es el diámetro.
y el diámetro es el doble del radio. Entonces va a ser 1,2 metros. ¿Ya? Esa sería la respuesta, pero no hay clave. De repente la intención de la pregunta era solamente preguntar acerca del radio. Ahí sí hubiéramos tenido una clave, ¿ya? Pero nos están solicitando diámetro. Así que les pongo la respuesta correcta. O a ver, el 2 le he simplificado. A ver, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Claro, simplificamos el 2. Mitad de 6 3, mitad de 2 1. Ah, ya sé. Sí, 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 tienes mucha razón, hija. He cometido el desliz acá. He simplificado y le he mantenido acá el 2R. Ya. Entonces acá era simplemente R. Sí, 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 tienen mucha razón, chicos. Acá tenemos R. Entonces acá, voy a borrar todo esto. Acá vamos a tener que 2R es igual a 0,6. Y esto es justamente el diámetro, ¿ya? Dos, el doble del radio es el diámetro. Sí, tienen mucha razón. El diámetro es 0,6 metros. ¿Listo? Y sí tenemos una alternativa. La alternativa acá sería la D. Ya está. Resuelto, chicos. Ya, si gustan una captura, no sé, para poder pasar rápidamente a la otra pregunta. Sí, sí, correcto, Jeremy, lo que tú dices. Ajá. Y el R pasa a la izquierda, ¿no? Y tendríamos 2R, pero el doble del radio, ¿eso qué es? El diámetro. Exacto. Ya, voy a borrar y pasamos al siguiente problema. Dice, los primeros CD-ROM, ¿ya? Eran la unidad de disco compacto, esas eran las iniciales CD, era Compact Disc, ¿ya? Ustedes no han visto esa tecnología, ¿no? Una tecnología que cobró mucha popularidad en la década del 90, ¿ya? En la década del 90 y, bueno, los primeros años de este nuevo siglo, pues, ¿no? Pero con el desarrollo de la informática poco a poco fue desapareciendo, ¿no? Pero antes era una tecnología muy utilizada, ¿no? Incluso las computadoras, todas las computadoras sin excepción debían tener un CD-ROM, ¿no? Pero ahora ya no, todo es chip, ¿no? Todo es chip, todo es disco externo y esas cositas, ¿no? En pocas décadas hemos visto el nacer y el desaparecer de esta tecnología. Dice, los primeros CD-ROM operaban a la misma velocidad que los CD de audio estándar, presentando entre 210 y 539 RPM de frecuencia. Y acá viene lo importante. Si un disco compacto CD gira dentro de un reproductor con una frecuencia de 240 RPM, determine la rapidez angular y periodo de un punto ubicado a 5 centímetros del centro del CD. Ya, entonces voy a tratar de graficar eso.
Dibujamos el disco y en el interior otro disco de otro color. Y lo muevo más o menos para tratando de que sean concéntricos. Ya, aquí está. Y nos dice, esta circunferencia de color azul va a tener un radio de 5 centímetros, lo voy a poner. 5 centímetros. ¿Ok? Ahora, este número de RPMs, ¿qué cosa nos representaba? Es una forma de expresar a la velocidad angular. Entonces pongo, velocidad angular es 240 RPMs, que es 240 vueltas, ¿ya? 240 vueltas por minuto. Y ustedes ya han observado el primer ejercicio. A estas vueltas, una vuelta que es igual a 2 pi radianes como ángulo. 2 pi radianes que me representa a una vuelta. Y ahora, un minuto, que es ¿qué cosa? 60 segundos, ¿sí o no? Un minuto que equivale a 60 segundos. Entonces, vamos a simplificar. Vuelta a vuelta, minuto a minuto se cancela. Y voy a tener 240 entre 60 es 4. Por 2 pi será 8 pi. Entonces, la rapidez angular será 8 pi, ¿ya? 8 pi radianes por segundo, ¿ya? Bueno, acá en las claves está mal, ¿ya? Pero es 8 pi radianes por segundo, no es metro por segundo, no es metro por segundo. Ahora, me piden, a ver, ya. Ahora me piden el periodo. Y me dicen de un punto ubicado a 5 centímetros del centro del CD. Pero la distancia como que no influye tanto en el periodo, porque ustedes han anotado una fórmula que dice velocidad angular es 2 pi, a ver, 2 pi sobre el periodo. ¿Ya? La velocidad angular es 2 pi sobre el periodo, pero esa velocidad angular, ¿cuánto es? 8 pi, 8 pi. De modo que acá podría eliminar pi, con pi se va, y voy a intercambiar posiciones entre t y el 8. De modo que voy a tener que t es igual a 2 sobre 8. Esto es igual a un cuarto de segundo. Pero las claves no están así, ¿ya? Las claves están en decimal, pero un cuarto como decimal, ¿cuánto es? 0,25 segundos. Ahí tenemos la respuesta, chicos. ¿Ya? Entonces, nuestra clave, nuestra clave acá también sería la A, pero con la aclaración que no es 8 pi metros. ¿Ya? Sino es 8 pi radianes por segundo, ¿ya? Que quepa esa aclaración. Profe, ¿y los 5 centímetros? Pues es un dato que está
de masa en realidad, ¿no? ¿Dónde hubiera sido útil estos 5 centímetros si nos hubiesen pedido, calcúlame la velocidad tangencial? Ahí sí, a la velocidad angular lo hubiera multiplicado por el radio y tenía la velocidad en este caso lo hubiera tenido en centímetros por segundo. Ya, ¿qué tal, chicos? ¿Entendible? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Y veo que se están desapareciendo. He tenido un máximo de 25 acá conectados. Ahora hay 21. Chicos, yo no he puesto restricciones al ingreso, ¿ya? O sea, no entiendo cuando me dicen, profe, ¿puede dejarlo pasar a mi compañero, a mi compañera? Pueden pasar solamente con dar clic, no hay necesidad de que yo dé permiso. La sala está abierta, ¿ya? Está abierta para todos. Ya, voy a borrar y paso a la siguiente. Ahora acá nos dicen, en algunas máquinas se usa poleas unidas por fajas o bandas como sistemas para la transmisión de movimiento. Dice, una banda pasa por una rueda de 25 centímetros de radio, como se muestra en la figura. Dice, si un punto de la banda tiene una rapidez de 5 metros por segundo, ¿qué tan rápido gira la rueda en radianes por segundo? O sea, lo que nos están pidiendo es la velocidad, pero en radianes por segundo. Y fíjense, voy a regresar acá, a la parte de sistemas de transmisión en movimiento. Cuando tenemos poleas que están unidas por una faja, ¿qué se cumplía? Que la velocidad de A es igual a la velocidad de B, igual a la velocidad de P, velocidad tangencial. Entonces quiere decir que si la faja se mueve a una rapidez de 5 metros por segundo, ¿ya? ¿Qué tan, qué tan rápida será la velocidad tangencial de la rueda? También tiene que ser 25 metros por segundo, ¿cierto? Entonces, velocidad tangencial de la polea, vamos a ponerlo así, va a ser igual a 5 metros por segundo. Ahora, el detalle. Acá el radio está como 25 centímetros. Esto va a ser 0,25 metros. Tiene que haber consistencia en las unidades, chicos, porque si yo pongo otra unidad, la unidad incorrecta me va a salir otra respuesta. Pero esta velocidad de la polea, ¿qué es igual? Velocidad angular por el radio. Y esta velocidad angular es la incógnita. Entonces digo, velocidad angular por 0,25. Y fíjense, 0,25 es mucho más sencillo de expresarlo de esta manera, como fracción, un cuarto. Entonces, velocidad angular por un cuarto es igual a ¿cuánto? Es igual a 5. Por lo tanto, el 4 pasa a multiplicar y ¿qué vamos a tener? Que la velocidad angular va a ser de 20 radianes por segundo. Y ya tenemos la respuesta. Bueno, no se nota la clave, pero acá está escondidito, miren la D. ¿Ya? Acá está. En la D dice 20, solo que esta imagen esta imagen que he colocado lo está tapando.
¿Qué tal, chicos? ¿Fácil? Ya. ¿Para pensar? No tanto, no tanto. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esta preguntita ya está. Pasamos a otra. Ya. Acá nos dice, una esfera realiza movimiento circular uniforme a razón de 15 RPM con un radio de 2 metros. En base a eso, hay que indicar la secuencia de verdad o falsedad. Colocar verdadero o falso. A ver, ustedes ya me han visto en dos problemas pasar las RPMs a radianes por segundo. ¿Pueden hacer eso? A ver, y anoten, a ver, su respuesta. 15 RPMs, a cuántos radianes por segundo equivale? A ver, 15 RPMs, ¿a cuántos radianes por segundo equivale? Dato, el radio es 2 metros, ¿ya? Y la rapidez angular es 15 RPMs, o sea, 15 vueltas, 15 vueltas por minuto. Ya, por favor, creo que pueden sacarlo. ¿A cuántos radianes por segundo equivale eso? A uno. Tengo mis dudas, ¿ah? No creo que sea uno. O si alguien lo corrobora, a ver, ¿alguien tiene el equivalente? Correcto, correcto Jeremy, correcto Jennifer. 0,5, pero falta, le faltó algo Jeremy. Pi, ¿ya? El pi. Y para los que todavía se están adaptando a esto, mira, 2 pi radianes, 2 pi radianes, que equivale a una vuelta, ¿ya? 2 pi radianes que equivale a una vuelta. Y un minuto que equivale a 60 segundos. De modo que acá eliminamos vueltas, vueltas, minuto, minuto se va y me queda 15 por 2 30. Entre 60 me va a quedar pi medios, o si quieren ponerlo 0,5 no hay problema, pero la unidad es radianes, radianes por segundo, ¿ya? Radianes por segundo. Ajá, correcto, Stephanie. Faltó el pi, hija, ¿ya? El pi. Ya, entonces ya tenemos la rapidez angular, ya ya tenemos el radio. Entonces, nos piden el periodo. Miren, entonces acá, en uno, ¿ya? En uno, ¿qué puedo decir? Que la rapidez angular es 2 pi sobre el periodo, ¿cierto? Entonces,
Rapidez angular, pi medios es igual a 2pi entre el periodo. Se puede cancelar pi con pi. Por lo tanto, si tenemos que hacer el producto en aspa, ¿cuánto nos va a salir? Que el periodo es 4 segundos. Por lo tanto, la primera proposición, ¿cómo es? Falsa. ¿Ya? Falso. El periodo vale 4 segundos. Veamos ahora la segunda proposición. La rapidez angular es de 0,5 pi radianes por segundo. Eso sí, verdadero. Lo acabamos de comprobar. Ya, entonces, la 2 ya no hacía falta colocarlo. La 3, chicos. Nos piden la rapidez lineal. La rapidez lineal no es otra cosa más que la velocidad tangencial. Velocidad tangencial es velocidad angular por el radio. Entonces, esta velocidad tangencial es la velocidad angular, que es pi medios, por el radio, que vale 2. Y está como dato. Entonces, 2 con 2 se cancela y la velocidad tangencial, ¿cuánto va a ser? La velocidad tangencial va a ser pi, y ya no radianes, sino metros por segundo. Entonces, esa proposición, ¿cómo va a ser? Verdadera. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. Ya está, chicos. Este ejercicio también desarrollado. Ejercicio resuelto. Ya. Voy a borrar para poder pasar al siguiente problemita. Ya. Ahora, un cubo de agua atado al final de una cuerda de 50 centímetros es girado en un plano vertical. Entonces, indique el valor de la velocidad lineal que debe adquirir para que la aceleración centrípeta sea igual a la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Y acá nos ponen que raíz de 10 debería ser, el símbolo debería ser equivalente a 3,2. Ya. Un dato a tener en cuenta y que no lo he mencionado en la teoría. Aceleración centrípeta viene a ser una aceleración que tienen los cuerpos y que va dirigida siempre hacia el centro de la trayectoria circunferencial. Y esta aceleración centrípeta se lo puede calcular de dos maneras. Aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. ¿Ya? O también puedo decir que la aceleración centrípeta es a la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener un cubo de agua. Un cubo de agua es un balde. Acá puedo considerar el centro. El, La cuerda es de 50 centímetros. Eso significa que el radio va a ser justamente eso, 50 centímetros o medio metro.
50 centímetros o su equivalente en metros, que es 0,5 metros. Y acá vamos a tener el balde, el cubo, que va a estar atado a la cuerda. Ya, ahí está el cubo. Es un balde en realidad, ¿ya? Ya. Y si está girando en esta dirección, digamos en sentido antihorario, lo que nos piden es que determinemos su velocidad tangencial. ¿Ya? Dato. La aceleración centrípeta tiene que ser igual a la aceleración de la gravedad. Es lo que nos dice el dato. Pero esta aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, que es 0,5. 0,5. Y esto es igual a la gravedad que nos dice que es 9,8. ¿Ya? Entonces, despejamos. Velocidad tangencial al cuadrado es 0,5 por 9,8. Esto va a ser 4,9. Y ese 4,9 yo lo puedo poner como 49 entre 10. ¿Ya? Entonces, si se trata de despejar la velocidad tangencial, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 49 sobre 10. Y ustedes conocen, raíz de 49 es 7. Y abajo en el denominador, raíz de 10. Y acá está el dato. Raíz de 10, ¿cuánto es? 3,2. Entonces vamos a tener 7 entre 3,2. Y a ver, hijos, si alguno de ustedes me apoya con el cálculo, 7 entre 3,2, ¿cuánto es? 2, por ahí ya está, ya lo sacaron. 2,18. Ujú. Debe salir 2,18. ¿Ya? 2,18. Ya, entonces, ¿qué marcaríamos? ¿Cuál marcaríamos, chicos? Porque hay dos claves que están, digamos, bastante próximas, pero ¿cuál está más cercana? Correcto, la C. Ujú, la C. Entonces acá marcamos. Ya con el redondeo al primer decimal sería 2,1. Ya, chicos, muy bien. Una más. Ya, una más.
Ya, estoy borrando esto y pasamos a un siguiente problemita. Dice, el disco versátil digital, más conocido como DVD, también tecnología antigua ya, para ustedes esto es antiguo, ¿no? Es un tipo de disco óptico para almacenar datos. Es idéntico al de un disco compacto, aunque tiene 15 veces más información y puede transmitirla a la computadora unas 20 veces más rápido que un CD-ROM. Si consideramos que su diámetro es 120 milímetros y tiene una velocidad angular de 600 RPM, entonces la magnitud de la aceleración de un punto de su periferia. Si nos piden aceleración, tiene que ser aceleración centrípeta, ¿ya? Porque estamos hablando de MCU. En MCU no hay cambio en la velocidad, ¿no? Pero sí tenemos el tipo de aceleración centrípeta. Voy a graficar al disco, ubico un centro y el radio. El radio nos dice que es 120 milímetros. A ver, chicos. El radio es 120 milímetros. Hay que ponerlo a metros porque miren las unidades acá. Esto es, para pasar a metros, digo, un metro equivale a ¿cuánto? A 1000 milímetros. De modo que aquí voy a cancelar la unidad milímetro, milímetro, y 120 sobre 1000 es igual a 0,12 metros. ¿Ya? Ese es el radio. 0,12 metros. ¿Ya? Ahora, nuevamente, la rapidez angular es 600 RPM, o sea, 600 vueltas por minuto. Esta sería la cuarta vez que vemos esto. Esas 600 vueltas por minuto, ¿a cuánto equivale, hijos? A ver, por acá. Correcto, por acá me acaba de decir su compañera Jennifer, 20 pi. Exacto, eso es. ¿Ya? Porque es ya un procedimiento que lo hemos repetido varias veces, ¿ya? Esa velocidad angular es 20 pi radianes por segundo. Pero no me piden eso, me piden aceleración, chicos, y ya tengo velocidad angular. Entonces, la aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces esto es 20 pi al cuadrado por el radio que vale 0,12. Entonces, recuerden que pi es 3,14. ¿Ya? Entonces voy a ponerlo todo. 20 por 3,14 al cuadrado por 0,12. Entonces tendría 20 por 3,14 al cuadrado por 0,12. A ver, a ver. A ver, a ver. Ah, diámetro. El diámetro es 120, ¿ya? 2R. Entonces R es 0,06.
0,06. Y si nosotros operamos esto, ¿ya? Yo acá lo estoy haciendo con la ayuda de una calculadora. La aceleración centrípeta me va a salir 236,63 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué no me sale 236,87? Es por la cantidad de decimales que le estoy asignando al pi, ¿ya? ¿Quién sabe si en la calculadora hubiera puesto en lugar de 3,14 hubiera puesto el valor pi, me salía una respuesta más precisa, ¿ya? Pero con esta aproximación ya es más que suficiente para indicar que esta es la respuesta. Ya, es 20 pi es la velocidad angular, es lo que me han dicho los que me han contestado acá. Pero lo que nos piden, hijos, es magnitud de la aceleración de un punto de su periferia. Y la aceleración tiene que ser la aceleración centrípeta. ¿Ya? Aceleración centrípeta. Ya, hijos. Entonces, acá ya tengo 1 hora y media. Depende de ustedes. Si quieren, hago un par de problemas más. Lo dejo a su decisión. ¿Ya? Por mí no hay problema. Yo siempre dispuesto a dar un pasito más. ¿Desean ver un par más de problemas o ya creen que es suficiente? Que ya se entendió, digamos. Sí, por favor, que los dejo ir o más problemas. Un par más. Muy bien, Dante. Ya, vamos a hacer unos cuantos problemitas más, ¿ya? Ya. A ver acá, chicos. Dice, una plataforma circular rota uniformemente de su centro a razón de 20 vueltas por minuto. Ese es como decir 20 RPMs, ¿ya? Determine su rapidez tangencial de un punto ubicado a 40 centímetros de la periferia del disco, ¿ya? Considere que el disco tiene 1 metro de radio. ¿Ya? Plataforma circular. Bueno, yo particularmente he visto eso en vivo y en directo, una plataforma circular en las plataformas de petroleras, cuando se perfora para buscar petróleo en el subsuelo, ponen la sarta de perforación y una plataforma circular que va a girar y eso hace que la sarta de perforación gire y nos podamos adentrar en el subsuelo. Ya. Según esta perspectiva, aunque voy a poner como si a esa plataforma se lo observara desde el centro, digamos. Así que voy a modificar así. ¿Ya? Considero un centro. Me dice que el disco tiene 1 metro de radio. Entonces acá el radio va a ser 1 metro. ¿Ya? La rapidez con la que gira es 20 vueltas, 20 vueltas por minuto. Recuerden que esto hay que convertirlo a radianes por segundo. ¿Qué hacemos? 2 pi radianes, que equivale a 1 vuelta, y 1 minuto,
que equivale, 1 minuto que equivale a 60 segundos. Entonces podemos simplificar acá. Veinteava, 1. Veinteava, 3. Vuelta, vuelta, minuto, minuto se va y vamos a tener que la rapidez angular va a ser 2 pi tercios radianes por segundo. Pero lo que nos preguntan acá es la rapidez tangencial de un punto ubicado a 40 centímetros de la periferia del disco. Entonces voy a dibujar otra circunferencia, lo voy a mover procurando de que sea concéntrico. Ya, digamos ahí. Pero lo que nos dice la condición del problema es que acá tiene que estar a 40 centímetros de la periferia. O sea, esta distancia de acá, que lo he puesto de color rojo, debería ser 40 centímetros o su equivalente en metros, que es 0,4. ¿Qué significa eso? Que el radio de la nueva circunferencia que estoy obteniendo acá va a ser ¿cuánto? 0,6 metros. 0,6 metros. Y acá nos piden cuál sería la rapidez tangencial de un punto ubicado en esa trayectoria, en esa circunferencia. ¿Ya? Entonces, a la circunferencia más grande la llamo a la circunferencia más pequeña la llamo B. Como son concéntricas, y esto ya lo vimos en un ejercicio anterior, como las circunferencias son concéntricas, ¿qué se va a cumplir? Que la velocidad angular de A va a ser igual a la velocidad angular de B, y esto va a ser igual a ¿qué? A 2 pi tercios radianes por segundo. Pero esta velocidad de B, ¿a qué es igual? Es igual a la velocidad tangencial de B, que lo he puesto como BV, dividido entre el radio, que es 0,6. Esto es igual a 2 pi tercios. Entonces el 0,6 pasa a multiplicar al 2 y vamos a tener 1,2, ¿ya? 1,2 pi entre 3. Y si efectuamos la división, 1,2 entre 3, esto va a ser 0,4 pi metros por segundo. Aquí tenemos la respuesta, chicos. Y nuestra alternativa sería la A. ¿Qué les parece? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, muy bien. Esperemos que sea así y que se verifique con respuestas buenas en el simulacro. A ver si es posible poner una o dos preguntitas de movimiento circunferencial en el simulacro de ciencias. A ver, hijos, una más. Ok. A ver, pregunta aquí. El cilindro mostrado gira con una rapidez angular constante. Si el bloque desciende a 20 metros por segundo,
determine la rapidez tangencial del punto P. Y esto es como la transmisión de movimiento, porque acá hay una cuerda y esa cuerda haría la función como si fuese una faja. Eso quiere decir que si acá tenemos la rapidez de 20 metros por segundo, aquí en la faja que vamos a tener la misma rapidez. Así. Voy a poner una flechita un poquito más gruesa. Ya. Acá tendríamos esa rapidez. 20 metros por segundo. ¿Y qué es eso? La velocidad tangencial. ¿Ya? La velocidad tangencial, pero de un punto en la periferia. ¿Ya? Ahora nos piden que determinemos la velocidad tangencial en el punto P. Ya, a ver, vamos a mover eso acá. Ya, digamos así. Ahí tengo ya la trayectoria circunferencial para P. ¿Ya? Pero fíjense que esas dos circunferencias, ¿cómo son? Concéntricas, ¿sí o no? Las dos circunferencias, las dos circunferencias son concéntricas. Por lo tanto, si están girando alrededor del mismo centro, ¿qué se va a cumplir? Eh, Vamos a poner acá, si acá es P, acá voy a poner Q. Entonces se va a cumplir que la velocidad angular de P tiene que ser igual a la velocidad angular de Q. Pero si quiero expresarlo en función de la velocidad tangencial, esto sería velocidad tangencial de P entre el radio de P es igual a la velocidad tangencial de Q entre el radio de Q. ¿Y cuánto es la velocidad de P? Esto es la incógnita, chicos. La velocidad tangencial de P es lo que nos piden que determinemos. Eso nos pide, esta velocidad. Entonces, B. ¿El radio cuánto es? Para P, su radio es 3R. Para Q, la velocidad es 20. ¿Y su radio cuánto es? 5R. Entonces, R con R se va. 3 por 20, 60 entre 5. La velocidad tangencial del punto P será de 12 metros por segundo. Y aquí está, chicos, el ejercicio resuelto. Fácil, ¿cierto? Bastante fácil. ¿Ya? Bastante fácil, de verdad. Así que chicos, de verdad, espero que este tema sea muy pronto ya del dominio de todos y cada uno de ustedes. Por la vía del WhatsApp les voy a mandar una serie de ejercicios para que ustedes puedan practicar por su cuenta, ¿no? Y puedan llegar a las respuestas deseadas. ¿Ok? Y dice, mañana en el examen viene MCU, dice el profesor Dante. Ya chicos, entonces, ¿qué tal? Entendible todo entonces, ¿no? ¿Sí, hijos? Ya.
De repente, profesor Dante, ¿alguna aclaración para los chicos? ¿Algún aviso que darles? Buenas noches, profesor. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Espero que hayan aprovechado bien la clase, hijos. Agradecerle, profesor Enrique, por ese esfuerzo, por ese entusiasmo que pone. Realmente darse ese espacio es algo admirable y servicial en la educación. Y nada, profesor, agradecerle eso. Y ya saben, chicos, mañana va a venir un par de preguntas de movimiento circular para ver qué tanto han aprovechado también, ¿no? Así que así, fácil nomás, no se preocupen. Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Espero que no sea la primera ni la única vez, sino que yo tengo por ahí la intención de desarrollar más temitas, ¿no? Sobre todo temas que de repente por cuestión de espacio a veces no se lo ha considerado en el compendio, ¿ya? Y siempre mi disposición en ayudarlas. Ya, hijos, ahí nos quedamos, ya que tengan una bonita noche y mañana ya a rendir el examen con todo. Ya, hijos, nos vemos, se cuidan mucho. Nos vemos, chicos. Voy a cerrar la sesión.